Increíble revelación. La sorprendente transformación de una niña que lloraba por su mano dañada Mariana, con sus 10 años a cuestas, se sentaba en el rincón de su habitación, rodeada de hojas en blanco que se sentían como espejos de sus sueños frustrados. Sus dedos, incapaces de sostener con firmeza un pincel, reflejaban una historia que no podía contar. Era un mundo de colores vibrantes que la rodeaba, pero ella solo podía mirarlo desde la ventana de su corazón, incapaz de acceder a él. Cada día en la escuela o el parque era un campo minado de miradas ajenas, esas que se posaban en su mano derecha, marcada por el accidente que le robó no solo la destreza, sino también la confianza. La niñez que una vez fue risas y juegos se había tornado en una lucha interna. Cuando su abuela Rosa la abrazaba, era como si el tiempo se detuviera, pero incluso en ese refugio, Mariana sentía la presión de ser diferente. La fragancia de las comidas caseras y las historias que llenaban la casa de su abuela eran como una manta de calidez, pero la sombra de su inseguridad no dejaba de seguirla. Aquella mano rota era un recordatorio constante de su vulnerabilidad. La soledad de su deseo por pintar se entrelazaba con un profundo temor a no ser suficiente. Las palabras de Rosa resonaban en su mente, pero en su mundo lleno de colores, el negro del miedo era dominante. Dudando de su capacidad, cada vez que un pincel cruzaba su mente, su corazón se aceleraba. Era como un juego cruel, donde las reglas la obligaban a aceptar que ya no era la misma. Esa sensación de estar atrapada en un laberinto psicológico se intensificaba cuando, en la clase de arte, sus compañeros compartían sonrisas mientras creaban, ajenos a su tormento. Su cuerpo respondía con tensión. Se preguntaba si alguna vez podría sostener un pincel de nuevo, sin que el eco de su pérdida la asfixiara. ¿Cómo podría expresar su creatividad cuando se sentía tanto así, como un fantasma en un rincón de su propia vida? En su mente, las críticas de los demás resonaban como tambores de guerra cada vez que pensaba en exponerse. ¿Y si se burlan de mí?, se decía una y otra vez. ¿Y si nunca llegaré a ser la artista que sueño? Esa lucha constante entre el deseo de volar alto y el peso de su realidad la mataba lentamente. Cada trazo que imaginaba era un campo de batalla, donde el miedo la mantenía atada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En la biblioteca del barrio, un refugio de silencios compartidos, conoció a don Felipe, un anciano pintor que parecía tener en su mirada ese brillo que Mariana había perdido. Desde el primer día, él vio algo en ella más allá de la mano dañada. La belleza del arte no está en la perfección, sino en la expresión de lo que llevamos dentro, le dijo, una frase que se convirtió en su mantra personal. Con el paso del tiempo, la niña comenzó a acercarse a los colores nuevamente, pero la presión externa nunca se disipó. Cada crítica o comparación la acechaba, y el deseo de demostrar su valía crecía, como una tormenta en el horizonte. La noche anterior a su primera exposición, el nudo en su estómago fue un recordatorio de su dilema. ¿Sería un nuevo comienzo, o el fin de sus esperanzas? ¿Podría levantarse y compartir su verdadero yo con el mundo, enfrentando el posible rechazo? La angustia la envolvía cuando pensó en lo que estaba a punto de hacer, preguntándose si tendría la valentía de mostrar sus miedos y su arte al mismo tiempo. La respuesta se quedaba atrapada en su garganta, titubeando entre el deseo de volar y la necesidad de esconderse. Las primeras luces del día se colaban tímidamente a través de las cortinas de la habitación de Mariana. La oscuridad había sido su compañera de sueños, pero ahora, en ese amanecer, una nueva energía empezaba a formarse en su interior. La exposición no era solo un evento, representaba una oportunidad que nunca imaginó tener, un espacio en el que tal vez pudiera alzar la voz a través del arte.
con cada trazo que había practicado a solas, cada vez que don Felipe le susurraba sus sabidurías en la biblioteca. Mariana había empezado a deshacerse de su miedo, pero no sin una lucha intensa. Se miró en el espejo, buscando en sus ojos el destello de confianza que creía ausente. Era hora de dejar de refunfuñar en el rincón de su habitación. Respira hondo, se repitió, el aroma de la pintura fresca inundando sus sentidos en un abrazo embriagador. La mañana se deslizó por su piel, llevándola a su taller en la escuela. Al ingresar, el bullicio de sus compañeros resonaba como una sinfonía caótica. Cuerpos y risas llenaban el aire mientras ella se dirigía a su caballete. Por un instante, sintió que las miradas comienzan a girar hacia ella. En lugar de retroceder, levantó la barbilla y se dirigió a su lugar. Apenas se instaló, el miedo reapareció, frágil y persistentemente. No soy diferente, se recordó a sí misma, mientras el corazón latía con fuerza. Sin embargo, un eco de las palabras de don Felipe llenó su mente. No temas compartirte, comparte tu esencia. Así que decidió transformar ese temor en impulso. Este era su momento. Con cada pincelada, no solo pintaba un lienzo, sino que también trataba de plasmar sus miedos, sus inseguridades, su vulnerabilidad. Las formas empezaron a surgir, complementándose entre sí, un reflejo caótico del torbellino emocional que había habitado en su pecho. Las sombras del pasado intentaron nublar su mente, preguntándole si aquel arte en realidad era suyo. Pero en lugar de darle poder a esas dudas, Mariana las enfrentó. Durante la clase, notó a algunos de sus compañeros mirándola, y esta vez, en vez de sentir el habitual rubor de la vergüenza, se sintió fortalecida. Cada mirada la asaltaba con preguntas. ¿Cómo lo hará? ¿Valdrá la pena? Mariana sonrió internamente. Su resolución se alimentaba de esos interrogantes. Todo su trayecto debía tener un significado más allá de los trazos visibles en el lienzo. Era un viaje de transformación personal. La clase terminó, y el día de la exposición se acercaba rápidamente. Mariana despertó esa mañana con una mezcla de adrenalina y nerviosismo. Casi podía escuchar el eco de la multitud anticipando el momento. Cuando llegó a la galería, un mar de sonrisas y miradas curiosas la aguardaban. Sintió que su mano se crispaba al lado de su cuerpo, pero al mismo tiempo, algo diferente burbujeaba dentro de ella. Mientras contemplaba las obras de otros artistas, las inseguridades volvieron a amenazarla. Observó sus pinceladas y notó que, a diferencia de la perfección ajena, en su propia obra estaban los colores de su dolor, su lucha y, finalmente, su resistencia. Romanos le gritaban, «Muéstrate», y eso fue lo que se propuso hacer. En el momento decisivo, frente a su cuadro, sintió una mezcla de vulnerabilidad y poder inédito. Con la voz entrecortada, se preguntó, ¿estaré lista? Al mirar más allá de su ansiedad, pudo ver una realidad nueva, un mundo donde ella podía ser quien realmente era. Pero, justo cuando su nombre fue pronunciado para iniciar su presentación, una figura familiar apareció en el umbral de la galería. Instintivamente le dio la vuelta al estómago. Era su compañero de clases, un antiguo adversario con el que había vivido crueles encuentros en su infancia. Su corazón se aceleró mientras recordaba las palabras despectivas que había arrojado en el pasado. ¿Qué pasaría si su risa despectiva emergiera una vez más entre la multitud? Esa visión amenazadora la obligó a cuestionarse. ¿Podría convertir esa angustia en impulso creativo y usar esta nueva confrontación como catarsis? La respuesta en su interior estaba atrapada, pero ella sabía que debía enfrentarlo, aunque su corazón estuviera gritando que no. Los siguientes momentos definirían no solo su arte, sino su futuro. La figura de su antiguo compañero proyectaba sombras de su pasado, y mientras Mariana sentía que la ansiedad la consumía, la idea de retroceder se desvaneció rápidamente. Sus manos, inicialmente temblorosas, empezaron a retomar el peso del pincel. Había llegado el momento de transformar el rechazo en un estandarte de resistencia. Miró su obra con renovada determinación.
Aquella pintura no era solo una representación de su dolor, era su liberación. Esa conexión entre su vivencia y el arte se tornó cristalina en su mente. Enfrentaría el rostro de su adversario, no con ira, sino con la firmeza de quien ha decidido ser la arquitecta de su propio destino. Alzó la voz, clara y firme, algo que nunca había hecho antes. Esta obra narra mi viaje, mis luchas y, finalmente, mi fuerza. A veces, un cuadro puede parecer un mar de caos, pero dentro de cada trazo hay una historia, un latido. Sus palabras resonaron no solo en la galería, sino en el fondo de su ser. Al sentir la mirada de su compañero, Mariana también vio en él a un niño asustado, frágil y, sobre todo, inseguro. Ella lo había temido tantas veces que las reacciones de la multitud nunca parecieron tan cercanas. Y entonces ocurrió algo inesperado. La risa despectiva que había temido se transformó en un murmullo exacto. ¿Quién se ha atrevido a desafiarme? En ese instante, Mariana no vio un enemigo, sino una oportunidad para demostrar que había crecido. Las risas que delineaban su figura se desvanecieron cuando se despojó de las atmósferas de miedo. No era un juicio lo que recibía, sino una invitación a la conversación. Mientras hablaba, escuchó las inquietudes del público, y eso la llenó de un poder nuevo. Sus palabras eran un arma, su arte, un refugio. Y en el fondo, la tensión la empujó a una revelación. No solo su adversario debía ser confrontado, sino también ella misma y todos los muros que había construido en el pasado. Mariana empezó a hablar de las capas de su pintura, cada una simbolizando un ciclo de su vida. La sombra del dolor, el resplandor de la esperanza y la textura de la perseverancia. Con cada descripción, su miedo se diluía, convirtiéndose en una fuerza colectiva de empatía entre la multitud. Al finalizar, una ovación resonó que hizo eco en cada rincón de la galería, pero para ella no era ese aplauso lo que resonaba más fuerte. Era el sonido del amor propio emergiendo. Al regresar a su lugar, sintió que el espacio a su alrededor había cambiado. Ya no era la chica temerosa que buscaba aprobación externa. Se había transformado. La niña que solía llorar por críticas y desconfianzas, ahora se sostendría sobre sus propias palabras, construyendo puentes en lugar de muros. De repente, una fuerte conexión se formó en su mente. Este era solo el comienzo, una serie de encuentros que la llevarían no solo hacia el arte, sino hacia un camino de autoconocimiento y expresión genuina. Esa sensación de calidez era solo el preludio de lo que vendría. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron nuevamente con su antiguo rival, Mariana sintió que el camino apenas comenzaba. Se dio cuenta de que los ecos del pasado nunca serían previsibles, y que cada exposición no sería solo un vitral hacia el mundo exterior, sino una exploración continua de su propio ser. Mariana tomó un respiro profundo, reconociendo que esta era una batalla que requeriría más que un acto de valentía. Enfrentar el crisol de emociones incomprendidas y rivalidades latentes sería un proceso. Luego, una pregunta surcó por su mente. ¿Estaría realmente lista para afrontar lo que aún no sabía de sí misma? Y así, con esa inquietud retumbando en su esencia, se preparó para el siguiente paso en su travesía. Un verdadero viaje de autodescubrimiento que le revelaría talentos inesperados, una historia aún por escribir. Mariana despertó al día siguiente con los ecos de la noche anterior aún resonando en su mente. La ovación, la conexión con su obra y, sobre todo, la extraña conversación con su antiguo compañero la dejaron en un estado de reflexión profunda. Nunca había imaginado que podría ser tan liberador estar expuesta no solo ante otros, sino también ante sí misma. Con un impulso renovador, se dirigió a su estudio, un espacio que había sido un refugio durante años, pero que ahora sentía como un lienzo en blanco capaz de absorber su nueva perspectiva. A medida que sus pies caminaban sobre el frío suelo, una chispa de emoción comenzaba a arder en su interior. Frente a la misma pared adornada con los restos de intentos anteriores, se dio cuenta de que no solo era el ajetreo del acto creativo lo que la había transformado, sino la aceptación radical de su historia. Tomó un pincel y, en lugar de miedo,
Cada trazo fluía con confianza. Se propuso explorar no solo las sombras, sino también las luces de lo que había sido su vida y sus experiencias. Mientras se sumergía en la pintura, vio nacer una nueva imagen, una figura que representaba su esencia, no como una víctima, sino como una guerrera en su camino hacia la sanación. Las pinceladas eran más eficientes, más audaces, cada color una declaración de la persona en la que se estaba convirtiendo. En este nuevo viaje, entendió que su arte era un vehículo de poder y voz. El primer impulso de duda surgió cuando, al mirar parte de la obra, se cuestionó si realmente estaba lista para plasmar su verdad sin filtros. ¿Acaso no seguiría siendo el blanco de las críticas? Pero esta vez, en su mente se generó una pregunta que la empoderó aún más. ¿Qué pasaría si decidiera que el miedo no debería tener voz en su vida? Con el ímpetu de aquella revelación, tomó una decisión consciente. Se inscribió en una serie de talleres de arte y narrativa, donde no solo aprendería a ampliar sus habilidades creativas, sino también a compartir su historia con otras voces que habían experimentado luchas similares. La idea de unirse a otros en su proceso de sanación y descubrimiento la llenó de una motivación contagiosa. No sería solo Mariana la artista, sería Mariana la narradora de su vida. Mientras asistía a los talleres, se dio cuenta de que cada encuentro era una oportunidad para profundizar en su vulnerabilidad. Con cada nueva técnica que aprendía, cada feedback constructivo que recibía, sentía cómo se desataban, poco a poco, los grilletes que la ataban a su pasado. Ella no estaba sola en sus inseguridades. Allí, otros también compartían sus historias de dolor y transformación. Esta revelación la hizo más consciente de su capacidad de empatía, un rasgo que había surgido con fuerza en sus interacciones. Sin embargo, con cada paso que daba, la sombra de su antiguo compañero seguía acechando en el fondo de su mente. Era evidente para ella que algún día tendría que hacer frente a esa figura, no solo para cerrar ese capítulo, sino para asegurar su avance en el camino de su autoexpresión. Este último pensamiento resonó con un peso mayor a cada pasaje que transitaba, como un eco que no podía ignorar. El día en que decidió invitarlo a una de las exposiciones que resultaron de sus talleres, una mezcla de ansiedad y expectativas la llenó. La verdad de su crecimiento, la valía de su expresión artística y, sobre todo, la posibilidad de un encuentro que podría desafiar su concepción de la rivalidad, se apoderaron de su mente. Mientras preparaba la invitación, se dio cuenta de que ese momento podría ser el símbolo de su aventura hacia la verdadera libertad. Pero en el fondo, una pregunta perturbadora surgió. ¿Estaría lista para enfrentar no solo la visión que él tenía de ella, sino también la opinión que sostenía sobre sí misma? Con el pulso acelerado y el corazón latiendo con fuerza, Mariana se plantó ante el lienzo de su vida, lista para tomar un trazo que definiera no solo su historia de artista, sino la obra maestra de su existencia. Mariana se sentó en su mesa, rodeada por una atmósfera de expectación. El resplandor del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su estudio, y con cada rayo sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. La invitación a su exposición, diseñada con esmero, parecía más que un simple papel. Representaba la culminación de su proceso de transformación. Sin embargo, mientras la miraba, su mente divagaba entre la anticipación y el miedo que podía traer consigo ese encuentro. Desde que comenzó a asistir a los talleres, sus habilidades habían florecido. Aprendió a expresar no solo su dolor, sino también su resiliencia. Había una fuerza en su obra que antes carecía de enfoque. Pero la idea de que su antiguo compañero pudiese estar entre los asistentes la llenaba de dudas. ¿Podría realmente lanzar su arte al mundo, despojado de las inseguridades del pasado? Decidió que cada trazo que pintaría en la exposición no sería solo un reflejo de su lucha, sino un acto de reivindicación de su identidad. Con una determinación renovada, comenzó a elegir los colores que narrarían su historia. La variedad de matices sugería la complejidad de sus emociones, el azul profundo de su tristeza, el amarillo brillante de su esperanza, y un rojo vibrante que encapsulaba su ira y pasión. Cada elección era una afirmación de su viaje interno, un legado visual que compartía con los demás. Los días avanzaban,
y el día de la exposición se acercaba rápidamente. Mariana, sin embargo, se enfrentaba a un dilema inesperado. ¿Qué pasaría si sus obras no resonaban con la audiencia, especialmente con él? Esa inquietud la llevó a cuestionar la autenticidad de su arte. ¿Estaba creando para su propio alivio o buscaba la validación ajena? Esa posible traición a su esencia fue como un puñal en su autoimagen y comenzó a cuestionarse si habría tomado la decisión correcta al invitarlo. La noche antes de la exposición, mientras intentaba dormir, su mente se zambullía en el torbellino de pensamientos. Recostada en la cama, recordó sus primeras clases de arte, cuando el simple hecho de tomar un pincel se convertía en una batalla con su inseguridad. Pero también recordó cómo cada pincelada se volvía liberadora, llevando consigo los ecos de lo que había superado. Con esos recuerdos, una nueva determinación se apoderó de ella. Se prometió abrazar cualquiera fuese el resultado de esa noche. Cada reacción sería un paso más hacia su crecimiento. Al día siguiente, al entrar al salón de exposiciones, el aire estaba impregnado de una mezcla de nervios y emoción. Las paredes estaban adornadas con sus obras, cada una un capítulo de su vida contado a través de colores y formas. Al ver a su antiguo compañero ingresar, su corazón se detuvo. ¿Lo vería como la guerrera que intentaba mostrar, o seguiría percibiéndola a través de la sombra de sus fracasos pasados? El momento se acercaba, y el sudor comenzó a brotar en su frente. No podía negar que la simplicidad de su invitación había desencadenado una serie de eventos que desafiaban su percepción de ella misma. Esa figura que ocuparía un lugar en la sala no solo era un recuerdo distante, sino un eco de todos los límites que ella misma se había impuesto. Mariana tomó aire, eligiendo enfrentarse a su verdad. No importaba lo que él pensara. Esto era un regalo para sí misma. El encuentro sería, ante todo, una oportunidad de cerrar un capítulo y abrir otro por completo distinto. Mientras se preparaba para hablar, una pregunta le surgió con fuerza. ¿Sería capaz de ver su arte no como una defensa, sino como una celebración de su ser? Consciente de que la respuesta podría cambiar el rumbo de su crecimiento, se comprometió a seguir adelante. Aunque el miedo aún estaba presente, le ofreció un destello de motivación. Era el momento de mostrar su evolución. Mientras Mariana se enfrentaba a la multitud, sintió que la historia que estaba a punto de narrar no solo sería una declaración de quién era, sino un testimonio de la fuerza que había cultivado a través de su arte. En ese instante, comprendió que solo podía avanzar si se atrevía a revelar completamente su esencia. Pero en el fondo, otra pregunta inquietante surgía. ¿Realmente estaba lista para descubrir la verdad que podría cambiar todo lo que pensaba de sí misma? Mariana respiró hondo, sintiendo el aire fresco entrar en sus pulmones y llenar su mente de claridad. A medida que se colocaba frente a la multitud, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era solo por el miedo. Era un latido que resonaba con la esperanza de un nuevo comienzo, un eco de todas las luchas que había enfrentado. En ese instante crucial, se dio cuenta de que el arte había sido su refugio y su camino hacia la sanación, pero ahora era también su plataforma para volar. Las primeras palabras que salieron de su boca temblaron ligeramente, pero pronto encontraron fuerza. Habló de su viaje personal, de sus miedos, y de cómo cada trazo en sus obras simbolizaba un fragmento de su ser. Con cada frase, la conexión con su público se intensificaba. Podía sentir cómo sus historias calaban hondo en los rostros de quienes la escuchaban. Era como si sus experiencias resonaran con las de ellos, creando un puente emocional a través del arte. Mientras terminaba su discurso, un silencio reverente envolvió la sala. Mariana sonrió, sintiéndose más viva que nunca. Aquello era más que una exposición. Era su grito de guerra, su afirmación de que ya no iba a permitir que las cadenas del pasado definieran su futuro. Sin embargo, una inquietud persistente la acompañaba. El antiguo compañero que había estado entre los asistentes parecía ausente, casi indiferente. ¿Realmente había logrado romper con su figura en el pasado? Con esa pregunta pulsando en su mente, decidió que no podía dejar que el diálogo interno la desgastara.
caminó hacia la sección de sus obras, dispuesta a confrontar al público con su esencia más pura. Al acercarse a sus cuadros, cada color la transportó a los momentos que había encapsulado en ellos. Fue en ese preciso instante que comprendió la verdadera importancia de compartir su arte. No se trataba de ser validada por otros, sino de ser auténtica. A medida que hablaba con los asistentes, sentía cómo se desdibujaban viejos temores. Mujeres y hombres se acercaban para compartir sus propias historias, sus propias batallas. Mariana escuchaba con atención, sintiéndose honrada por la vulnerabilidad de los demás. Esta interacción comenzó a dar forma a un nuevo entendimiento. El arte había sido su vehículo, pero la conexión humana era lo que realmente la había liberado. Aún así, no podía evitar el eco de su antiguo compañero en su cabeza. Sintió un impulso, casi una necesidad de confrontarlo. La búsqueda de su mirada, su aprobación, se convirtió en un juego interno difícil de dominar. Pero cada vez que su mirada buscaba entre la multitud, algo dentro de ella la detenía. Sentía que su verdadero desafío no era obtener su validación, sino salir de su sombra por completo. Al final de la noche, cuando la sala comenzó a vaciarse, Mariana decidió que era el momento de tener aquella conversación que había evadido durante tanto tiempo. Con el corazón latiendo en su pecho, se acercó a su antiguo compañero, ansiosa por compartir no solo sus obras, sino quizás también la nueva versión de sí misma. Se sintió preparada para enfrentar cualquier respuesta, consciente de que cada interacción era otra pincelada en el canvas de su vida. Pero lo que no esperaba era que él, al ver sus cuadros, manifestara una reacción inesperada. Sus ojos reflejaban confusión, y Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso no veía la evolución reflejada en sus obras, o su historia se desvanecería nuevamente en la incomprensión? Se preparó para escuchar, para entender. Con un torrente de emociones desatadas, Mariana se preguntó si esta confrontación cambiaría su camino o lo reafirmaría. La respuesta se asomaba en el horizonte, desafiándola a descubrir hasta dónde había llegado realmente en su viaje. Mariana se mantuvo firme frente a su antiguo compañero, cada músculo de su cuerpo tensado por la incertidumbre. Las luces del local parpadeaban suavemente, reflejando el tumulto de sus pensamientos. Su mirada, una mezcla de expectativa y ansiedad, se posó en él. Sin embargo, la indiferencia inicial que había notado se transformó en tensión palpable. «Tus obras son distintas», logró decir él finalmente, sus palabras una combinación de admiración y confusión. Mariana sintió que su respiración se aceleraba. «No son solo pinturas. Hay dolor, pero también hay una fuerza que antes no había». Esa afirmación resonó en su interior, como si encendiera una chispa de autovalidación. «Es lo que soy ahora», respondió con más confianza de la que creía tener. «Cada color y cada trazo son una parte de mí misma que nunca había tenido el valor de mostrar». Al escuchar esas palabras, Mariana sintió que el peso de su historia colectiva se desvanecía un poco, revelando una versión de sí misma que había estado enterrada por demasiado tiempo. La idea de estar a la altura de su propio arte no parecía tan intimidante ahora, pero aún había un eco de duda. ¿Podía realmente superarlo? Mientras la conversación avanzaba, se dio cuenta de que cada respuesta que daba la acercaba más a liberarse del rucho emocional acumulado. La incomprensión que había temido no apareció. En su lugar, él parecía genuinamente interesado, tratando de captar la esencia de su transformación. Y aunque se sentía vulnerable, algo en su interior chisporroteaba de determinación. Sin embargo, sobre esa luz brillante había una sombra que persistía, la incertidumbre sobre si esta conexión era realmente un punto de partida o solo un reflejo de su pasado. Mariana estaba lista para abrazar el cambio, pero el peso de su historia amenazaba con ser su lastre. Con cada palabra de su compañero, su mente oscilaba entre el deseo de ser escuchada y el miedo a ser incomprendida nuevamente. Decidió que era momento de ser clara. «No busco tu aprobación. He pasado mucho tiempo necesitándola, pero me he dado cuenta de que la verdadera liberación proviene de aceptarme a mí misma, tal como soy».
La sinceridad de esa declaración flotó en el aire entre ellos, y Mariana sintió que un nuevo capítulo se abría ante ella. Pero justo cuando la conversación parecía encaminada hacia un cierre esperanzador, él la miró fijamente y su expresión se tornó seria. Pero Mariana, ¿qué pasa si tienes éxito? ¿Y si hay personas que no entienden tu arte? A veces eso puede ser más doloroso que el rechazo. Sus palabras resonaron como un eco inquietante en su mente. Mariana se sintió golpeada por la realidad de que la validación externa podría no desaparecer jamás. La pregunta que ahora la acechaba era si podría resistir la presión de ser comprendida. Su viaje de autodescubrimiento no terminaba, era un camino en constante transformación. Con el corazón latiendo desbocado, Mariana supo que esta confrontación no solo la había acercado a su antiguo compañero, sino que, tal vez, le había ofrecido un espejo que reflejaba sus propios miedos. Mientras contemplaba el brillo opaco en sus ojos, dio un paso hacia adelante. Tal vez el verdadero reto ahora sea aprender a convertirme en mi propia crítica más amable, afirmó, sintiendo que la convicción comenzaba a llenar el espacio entre ellos. Y con esa revelación, una nueva inquietud surgió en su interior. ¿Qué pasaría si recordar sus antiguas inseguridades se convertía en una fuente de inspiración, en lugar de un obstáculo? La respuesta giraba en su mente mientras su compañero la miraba con curiosidad. No había vuelta atrás. Esto era el principio de un viaje que prometía ser incluso más desafiante que el que ya había recorrido. Mientras se alejaban unos pasos el uno del otro, Mariana sintió la urgencia de actuar. ¿Estaba dispuesta a usar su arte como un medio para explorar esos nuevos miedos, o caería en la trampa de querer el reconocimiento de otros? La bomba de emociones estaba a punto de estallar, y con ello, una decisión crucial tomaría forma. Así, en su mente resonó un último pensamiento poderoso. El verdadero viaje apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Mariana se sumergió en su estudio, una pequeña habitación que ya no solo era un refugio, sino un espacio de experimentación y crecimiento. Cada mañana se despertaba con la determinación de despertar a la artista que había estado dormida, rodeada de lienzos en blanco que esperaban ser transformados. Había decidido que su historia, llena de dudas y miedos, podía ser su mayor aliada. Mariana se enfrentó a un dilema: utilizar sus experiencias pasadas como combustible de su arte o relegarlas al rincón polvoriento de su memoria. La idea la desconcertaba. A menudo pensaba en su antiguo compañero. Su advertencia sobre el dolor del éxito resonaba en su mente como un mantra inquietante. Sin embargo, también había empezado a buscar la belleza en la vulnerabilidad. Una mañana, mientras mezclaba colores, recordó un episodio doloroso de su infancia. Se vio a sí misma, una niña con una mano vendada, mientras otros niños jugaban a su alrededor. En ese instante, un torrente de emociones fluyó a su interior. En lugar de escapar de ese recuerdo, decidió enfrentarlo, transformarlo en una obra de arte. Esa decisión fue un hito en su proceso de reconfiguración. Mariana abandonó la idea de que el arte debía agradar a otros. Se propuso explorar la complejidad de sus vivencias, incluidas las cicatrices que llevaba consigo. Pintó con furia y ternura, aplicando capas de color que hablaban de su dualidad, del amor y el conflicto interno que había experimentado. Cada trazo se convirtió en un viaje hacia la aceptación de su historia, en un proceso catártico. Conforme avanzaban los días, su confianza se elevó. Volvió a las galerías, pero esta vez con un propósito diferente. En lugar de buscar la validación, buscaba conectar. En una exposición local, mostró su trabajo por primera vez. La sala estaba llena de personas. Al observarlas, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. La mirada que antes había buscado con desesperación ahora era un mero eco de su propio anhelo de ser auténtica. A medida que los visitantes se acercaban a sus obras, notó que muchos se detenían, no solo por la estética, sino por las historias que cada pieza contaba. La conexión que establecieron la dejó sin aliento. Mariana se sintió viva. Sus obras provocaban conversaciones, desencadenaban emociones,
y eso era lo que realmente la motivaba. En ese momento, comprendió que su arte era un reflejo de su crecimiento personal. Ya no era una niña con una mano dañada, sino una artista que reclamaba su narrativa. Sin embargo, en medio de esa celebración de su nueva identidad, la sombra del miedo volvió a asomarse. Mariana se dio cuenta de que no estaba exenta de la crítica. Las palabras de su compañero regresaron, haciéndola dudar. ¿Podría realmente soportar la falta de comprensión de su arte? La idea de que algunas personas podrían desestimar su trabajo por no ser lo suficientemente accesible la inquietaba. La noche de la inauguración, mientras disfrutaba de las conversaciones alrededor de sus obras, sintió un tirón en su interior. Así que, en un momento de valentía impulsiva, decidió enfrentar su miedo. Se dirigió hacia un grupo de críticos de arte que discutían acaloradamente. Hablar con ellos era un desafío monumental, pero sabía que tenía que intentarlo. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué piensan de la pieza que refleja la vulnerabilidad?», preguntó con una voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Y en ese instante, el diálogo comenzó. Pero lo que Mariana no sabía era que sus preguntas también abrirían una puerta insospechada, sugiriendo un camino que nunca había contemplado. La posibilidad de convertirse no solo en artista, sino en embajadora de su propia historia, facilitando conversaciones sobre el dolor y la resiliencia a través del arte. Mientras escuchaba las diversas interpretaciones de sus obras, una sensación de alivio la invadió. Se dio cuenta de que no estaba sola. El arte había abierto la puerta a una comunidad de voces que también lidiaban con sus propios miedos y luchas. Sin embargo, al final de esa noche, una nueva preocupación comenzó a gestarse en lo profundo de su ser. La urgencia de mantenerse fiel a ella misma frente al inevitable dilema de complacer a los demás o a su propia visión. El verdadero desafío asomaba a la vuelta de la esquina, y su viaje hacia la autenticidad apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantener ese equilibrio entre la expresión personal y la recepción externa? La mañana siguiente a la exposición, Mariana se despertó con un nudo en el estómago. Mientras el sol se filtraba a través de la cortina, iluminando su estudio, se sentó en la orilla de la cama y reflexionó sobre la noche anterior. Fue un momento sublime, pero la sombra de la inseguridad seguía acechando. Las palabras de los críticos, algunas positivas, otras ambivalentes, resonaban como ecos perturbadores en su mente. Buscando claridad, decidió dar un paseo. El aire fresco y el murmullo de la ciudad le ofrecieron una perspectiva más amplia. Pensó en la vulnerabilidad que había explorado en su arte y en cómo había resonado con otros. Esa búsqueda de conexión la había impulsado, pero también había despertado un nuevo miedo. La posibilidad de que su autenticidad fuera rechazada en un mundo que prefería lo superficial. Regresó a su estudio decidida a pintar nuevamente, pero este día sería distinto. Mariana sabía que debía confrontar su miedo con la misma intensidad que abordaba sus lienzos. Se sentó frente a uno en blanco, sintiendo cómo la madera crujía bajo su peso. En lugar de comenzar con un concepto definido, se permitió un momento de introspección. Se dejó llevar por sus pensamientos, inyectando en la tela la incertidumbre que la estaba consumiendo. Mientras trazaba las primeras líneas, recordó a la niña herida de su infancia y la ira que había sentido en aquel entonces. Pero, en lugar de replicarla, decidió convertir esa ira en un diálogo. ¿Cómo había cambiado? ¿Cómo había comenzado a aceptar sus cicatrices como parte de su narrativa? Con el tiempo, la pintura tomó forma. Un collage de imágenes superpuestas que representaban diferentes etapas de su vida y sus sentimientos complejos. Con cada pincelada, Mariana se sentía más liberada, canalizando aquello que la había hecho dudar. Estaba enfrentando su historia, haciéndola tangible, y en ese proceso, estaba aprendiendo a abrazarla. Días después, decidió organizar una pequeña reunión en su estudio. Quería compartir su proceso, no solo sus obras terminadas. Isabel, su amiga de la infancia, fue la primera en llegar, y Mariana la guió a través de su arte, explicando cada pieza y el viaje emocional que había representado. El diálogo fluyó de manera orgánica,
y Mariana se encontró ante lo inesperado. Isabel se identificaba con muchos de los sentimientos expresados. Al principio, había pensado que compartir su vulnerabilidad sería una debilidad, pero la conexión con Isabel reveló un poder oculto. En el transcurso de esa conversación, Mariana comenzó a entender que su arte no solo era un reflejo de su historia, sino también un vehículo para ayudar a otros a explorar las suyas. Sin embargo, a medida que las semanas avanzaban, también se hacía evidente que la crítica más feroz podría provenir de su propia inseguridad. En su búsqueda de autenticidad, Mariana empezó a cuestionarse si sus obras eran suficientemente profundas o si estaban destinadas únicamente a ser admiradas. La voz de su antiguo compañero se intensificó en su mente. ¿Y si no entienden tu dolor? Con cada nueva serie que empezaba, se encontraba atrapada entre la necesidad de ser fiel a sí misma y la presión inminente de cumplir con las expectativas externas. El dilema se intensificaba. Lo que había comenzado como una búsqueda de autoexpresión empezó a girar en torno a la ansiedad por el reconocimiento. Era un ciclo angustiante, y Mariana sabía que tenía que deshacerse de este peso si realmente quería avanzar en su camino como artista. Durante una meditación profunda, llegó a una conclusión que la impactó. El riesgo de ser incomprendida era un precio que debía pagar por ser fiel a su esencia. Mariana decidió que si iba a enfrentar las críticas, que fuera desde el lugar más auténtico posible. Con un renovado sentido de determinación, comenzó a planear su próxima exposición, una que no solo mostraría su arte, sino que también revelaría su viaje personal y las luchas que había superado. Sin embargo, justo cuando se sentía lista para compartir esta nueva faceta de sí misma, recibió un mensaje inesperado de su antiguo compañero, invitándola a un debate sobre arte contemporáneo. Esa invitación despertó en ella una mezcla de ansiedad y adrenalina. Era el desafío que había estado evitando. Instintivamente, sus dedos jugaron con el borde del lienzo en el que estaba trabajando, mientras su mente se debatía entre la curiosidad y el temor. Se dio cuenta de que el momento de la verdad se acercaba, y Mariana debía decidir si se enfrentaría a él o se escondería detrás de su arte, temerosa de confrontar lo que sabía que estaba en juego. ¿Podría realmente soportar la luz que venía con su verdad? Mariana despertó ese día con la determinación de enfrentar no solo la invitación que había recibido, sino también a la persona que simbolizaba sus temores más profundos. Mientras se miraba en el espejo, los reflejos de una niña marcada por el pasado comenzaron a desvanecerse, dejando atrás a la artista que había emergido de la lucha. Era un nuevo día, un nuevo momento. Su mente palpita con la posibilidad de demostrar que su arte era poderoso y digno de ser compartido. En un esfuerzo por centrarse, preparó sus obras, cada una repleta de matices y emociones crudas, listas para ser expuestas no solo en un próximo debate, sino ante la mirada crítica de su historia. Este sería un acto de confrontación, no solo con su antiguo compañero, sino con la parte más vulnerable de sí misma. Mariana entendía que el miedo nunca desapareciera del todo, pero decidió usarlo como trampolín hacia su crecimiento. El día del debate llegó, y con él, una mezcla de nervios y adrenalina. La sala estaba llena, y ella se sentía como un faro en medio de inquietantes olas de sus pensamientos. Mariana se presentó ante el micrófono, sintiendo el peso de cada mirada que la atravesaba. Sin embargo, en lugar de flaquear, recordó las lecciones que había aprendido sobre la autenticidad. Al abordar su obra, comenzó a hablar sobre su proceso, sobre cómo cada pincelada había sido una forma de sanar y comprender su dolor. Explicó cómo había convertido la ira y la tristeza en algo que podía abrazar y compartir. La conexión que su arte había logrado activar en los demás comenzó a resonar en sus propios latidos, mientras sentía cada palabra fortaleciendo su voz. Cuando su antiguo compañero tuvo la oportunidad de responder, Mariana se enfrentó a una mezcla de temores acumulados. ¿Es valioso compartir tu dolor solo para ser objeto de la burla?, preguntó él, con un tono inquisitivo que desnudaba la nerviosidad tras su fachada aparente. Allí estaba, otra vez, el eco de sus inseguridades. Pero esta vez, algo en el interior de Mariana se encendió como un fuego inextinguible. Su respuesta fue firme y clara.
No busco tu aprobación ni la de nadie más. Este arte es mi historia. Cada trazo refleja quién soy. Sé que no todos comprenderán mis luchas, pero ahora las sostengo con orgullo. El verdadero valor radica en dejar que mi voz sea escuchada, incluso si algunos prefieren ignorarla. Las palabras caían como un manantial en el aire, y ante su sorpresa, el público empezó a murmurar, a reflexionar. Mariana se dio cuenta de que su valentía estaba desbordando más allá de sus expectativas. Cada rayo de duda que había sentido en la vida volvía como una ola de empoderamiento. Al terminar su intervención, un aplauso resonó, no solo por su trabajo, sino por su autenticidad. Esa noche, al regresar a casa, Mariana sintió que un peso se había desvanecido. No necesitaba ser perfecta ni agradar a todos. Al mirar su último cuadro en la pared, una imagen de su propia travesía se había transformado en su musa. Había arriesgado al poner en voz alta sus luchas y al hacerlo, había invitado a otros a compartir sus propias. Fue entonces cuando decidió organizar una exposición, donde no solo mostraría su arte, sino que invitaría a artistas de su comunidad a reunir sus historias a través de sus obras. Comprendió que en este viaje no solo había crecido ella, sino que había creado un espacio donde otros también podían encontrar su voz. El día de la exposición, Mariana se sintió llena de una confianza renovada. Las miradas curiosas la animaban a compartir, a escuchar, a conectar. Hombres y mujeres de diversos orígenes se reunieron en su estudio, no solo para apreciar el arte, sino para reconocer sus propias batallas. Muchas de esas historias resonaban con su propia lucha, creando una red genuina de empoderamiento. Al final de la noche, mientras las luces comenzaban a atenuarse, Mariana se sintió invadida por una profunda satisfacción. Su viaje, que había comenzado con soledad y miedo, ahora se había transformado en un espacio colaborativo lleno de amor y autenticidad. Había sido capaz de romper las cadenas del pasado y abrazar su historia, convirtiéndose en la artista y la persona que siempre había soñado ser. Este era el momento culminante, una celebración no solo de su arte, sino de su identidad y su valentía. Mariana sonrió satisfecha, con la certeza de que su camino apenas comenzaba. Había hecho las paces con su pasado y estaba lista para lo que vendría, llevando su arte como un faro de luz, esperando iluminar el camino de otros que, como ella, buscaban dar vida a sus propias historias. Y en ese instante, Mariana entendió que esta conclusión no era un final, sino un comienzo, un impulso a seguir explorando su ser a través de su creatividad. Ahora, tú que has disfrutado de esta historia, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Solo así podrás acompañarnos en este viaje de emociones y superación personal. Deja un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas historias inspiradoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.